Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de encontrarnos con alguien que para muchos le resultará un rostro más que familiar, aunque sus obligaciones como cardenal no sé si le dejará tiempo para poder compartir muchos momentos. Y hablamos hoy con don Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla. Siempre es un privilegio tenerlo con nosotros en nuestro programa, en Testigos Hoy. Muchas gracias por invitarme una vez a nuestra casa, Don Carlos, la última vez que nos encontramos para este programa, en nuestra entrevista nos presentaba un libro sobre San Francisco de Asís. Nos acercaba a su figura y cómo es sello de identidad para la suya. ¿Pero es usted consciente de que su vida ha estado rodeada de santos? Le confirmaba San Manuel González, ayudó en misa a San Juan XXIII en Castel Gandolfo. El beato Pablo VI, que será santo muy pronto, el 14 de octubre, lo nombró arzobispo de Tánger. Y San Juan Pablo II lo hace arzobispo de Sevilla y lo crea cardenal. Rodearse de santos, buen asunto para los tiempos que corren. Bueno, pero algo siempre queda. Aunque uno pueda ser muy indiferente, pero siempre algo queda en el recuerdo y en la memoria, pues de estos pequeños encuentros con estas personas verdaderamente santas. Don Carlos, 45 años se han cumplido desde aquel nombramiento como arzobispo de Tánger y muchas vivencias, muchas personas, muchos lugares y sin parar. Recientemente ha llegado usted de Cancún, donde se ha celebrado toda una serie de eventos por la conmemoración de los 500 años de la primera misa celebrada y documentada en territorio mexicano, que tuvo como sede la isla de Cozumel. ¿Qué importancia tiene esta celebración donde usted ha estado representando a nuestro país, nuestra Iglesia española? Bueno, lo primero que tengo que decir que el cronista de todo ese acontecimiento fue precisamente un sevillano. Los que iban, diríamos, en ese momento, fue un sevillano y que en su crónica dijo, pues por primera vez se ha celebrado la misa aquí en toda esa península del Yucatán, en la ribera pues maya, y querían subrayarlo con una serie de acontecimientos, que no sea simplemente pues un dato histórico, no, sino decir, esto no es acontecimiento pasado, sino es pues un tiempo que ha transcurrido, sino es pues un misterio religioso que permanece. Se hizo la primera misa y aquí hemos terminado, sino que todo esto es el comienzo de toda una historia llena de vida, pues a lo largo nada menos de 500 años. La importancia es esta. Las cosas de Dios siempre llegan puntual. Bueno, se ha celebrado también un congreso eucarístico y me imagino que le vinieron recuerdos del celebrado también aquí en España y que hace ahora 25 años con la venida de San Juan Pablo II. Celebrábamos aquí en Sevilla el año 92. El año 92, además que por unas y otras circunstancias yo tuve que vivir pues de dentro y de fuera porque pertenecía entre otras cosas pues a la comisión de expertos de la Exposición Universal, es decir, que todo este acontecimiento lo viví pues profundamente, con mucha ilusión y por qué no decirlo también con algunos problemas que supimos entre unos y otros pues saber solucionarlos. Y se había pensado que la participación de la Iglesia en este acontecimiento pues fuera un congreso eucarístico internacional aquí en Sevilla. Me pareció óptima la idea. Tengo que decir, por qué no decirlo, que la idea salió de don Antonio Domínguez Valverde, que era el vicario general de la iglesia. Me pareció espléndida. Pero hablando con unos y con otros, yo no quería sobreponer más cosas en Sevilla. Creíamos que Sevilla celebraba lo que celebraba y que los demás teníamos que estar un poco al servicio de lo que aquí iba a tener lugar. Y había dos acontecimientos. Uno de ellos era, para la Iglesia, el Congreso Eucarístico Internacional, y también queríamos hacer un congreso mariológico mariano. Me habían pedido la Santa Sede de la Comisión Vaticana y les dije lo mismo, que sería mejor en este caso celebrarlo el mariano en Huelva, de tanta significación mariana, de tanta significación por esta misión de América. En el Vaticano pusieron algunos peros. Es que claro, una cosa es decir que vamos a celebrarlo en Sevilla y otro en Huelva, no porque Huelva lo desmerezca, al contrario, ¿no? Pero había sus razones. Y entonces quedamos en que se celebraría en Huelva, pero una sesión se celebraría en Sevilla, como lo hicimos.
Y así, pues perfectamente, y quedaron todos encantados, y mucho más, pues después con la venida del Santo Padre, el año 93. Bueno, usted también ha participado en este congreso con una conferencia acerca de la historia de la evangelización y la cruz como eje central, porque entre otras cosas usted expresó cómo han pasado siglos, pero que la cruz permanece. Toda una teología de la cruz, don Carlos, presente en el día a día también. Bueno, yo fui invitado por la dirección de este congreso y fui invitado y el tema que me dieron fue Cruz y Eucaristía en América. Y efectivamente, llegan los misioneros, implantan la cruz, la vera cruz, y celebran la Eucaristía, es decir, que son inseparables. Nosotros siempre podemos poner un ejemplo en las cofradías, que esto lo entiende todo el mundo. ¿Qué es lo que va primero? La cruz de guía, es el sacrificio de Cristo. Y después viene pues esta celebración del misterio de la Eucaristía, en este caso de esa misa, y todo lo que significa la cruz a lo largo del tiempo. La cruz de redentora, de cruz de gloria, pero también la cruz que permanece siempre en el dolor de las personas. Y aquello que significa la cruz de sufrimiento, de dolor y de mucha esperanza, pues no es algo de hace 500 años. Es desde el momento en que Cristo viene a estar con nosotros. Y después la Eucaristía, que nos ha dejado como una presencia viva. Es como decir, bueno, que el padre que tiene que despedirse de sus hijos, ¿y qué queréis que os deje como herencia? No, yo no quiero ninguna herencia, que te quedes tú con nosotros. Eso se lo pediría cualquier hijo a su madre, a su padre. ¿Cómo que herencia? Yo lo que quiero es que te quedes tú con nosotros. Y Cristo se quedó con nosotros y permanece. Y este fue el tema de la conferencia, que daba otro tema, pues que también me invitaron para otro tipo de celebración, pero que iba a ser ahora a finales de junio, que era porque querían que hablara ahora de la Virgen María. Pero el Santo Padre nos ha convocado con motivo de esta elección de los nombramientos de nuevos cardenales, y naturalmente la invitación del Papa es una orden. Bueno, ¿y cómo ha vivido usted esos días de convivencia y qué no nos conviene olvidar, don Carlos, de esas relaciones entre España y América? El recordar no es simplemente pues almacenar datos y sacar de estos datos que tenemos pues algunos, como en este caso, pues tenemos unos datos de hace 500 años y los sacamos a la actualidad. No. Recordar quiere decir pasar por el corazón. Es decir, que lo que recuerdas no te deja indiferente, te araña. Pues yo recuerdo ahora cuando era chico que mi madre, y siento, en fin, un sentimiento. No lloro porque estoy delante de la televisión, me da apuro. Pero quedó tan metido en mi vida eso, que recordar es vivir. No te deja indiferente. Y entonces uno recuerda, por ejemplo, en este caso de América, que este heroísmo de la Iglesia, que parece inconcebible, que en poco tiempo hiciera este despliegue misionero. Y después cómo esto continúa. Y continúa con más vivencia, incluso de aquellos que lo sembramos. Aquellos que lo sembraron, me refiero a la Iglesia española, que fue fundamentalmente. Y cómo aquello fue tan profundo. Esto, tú buscas explicaciones por un lado y por otro en las encuentras. Y además, en ese congreso también hubo una conferencia sobre la historia por un historiador mexicano, magnífico, de la Universidad de México, magnífico. Además, con una valentía, desentrañando pues mitos, historias, siendo lo que permanece realmente de verdad, documentado. Me encantó. En este aspecto quizás sean mucho más sensibles las iglesias españolas que las iglesias, vamos a decir, en general, europeas. Bueno, usted, don Carlos, que siempre tiene como medicina la esperanza, me atrevo a pedirle un consejo para todas esas personas que nos ven y que en este momento no lo están pasando del todo bien. Muchísima gente, y por diversos motivos, No solamente decimos, bueno, pues los problemas económicos que son ciertos, el problema del trabajo, muchas de estas cosas,
Pero hay mucha gente que no lo está pasando bien porque no ve futuro. No ve futuro. Bueno, los hijos están estudiando en la universidad, no tienen ningún problema de tipo económico, otro tipo. Bueno, y termina este chico, ¿y qué hace? Por ejemplo. Y llega la madre mía al obispado y me dice que por qué no le doy un empleo en el obispado. Digo, sí, es que nosotros son muy poco la plantilla y además son mucho voluntariado y muchas cosas. Y dice, no se preocupe usted. Dice, yo todos los meses, pues mandaré lo que tiene que cobrar mi hijo aquí. Y dice, pero yo no resisto el ver a mi hijo, todo el esfuerzo que ha hecho para hacer su carrera y ahora que esté allí de brazos cruzados en casa. Y esta mujer tiene un sufrimiento, digo, no acepté naturalmente, digo, porque pues, sería engañar al chico, ¿no? Sería engañar al chico. Pero bueno, de estos sufrimientos, quien dice, pues la persona, pues que esta mañana se levanta y dice, ¿voy a dar de comer hoy a mis hijos o no? Pero no solamente gente, diríamos, pobre de solemnidad, y que hoy tengo que hacer. Yo voy a llevar a mi familia al comedor de Cáritas o de las congregaciones religiosas que tenemos aquí, pues estos son sufrimientos que no podemos hacer idea de lo que esto llega. Por ejemplo, otro sufrimiento enorme para los padres, pues cuando, bueno, pues se casan sus hijos y tienen sus nietos, están felices y se separan los padres. ¿No saben ustedes el enorme sufrimiento que este es para las familias? Bueno, que decimos así, pues muchas cosas. Y entonces la esperanza no es el sentarse y aguardar que vayan pasando las cosas, sino la esperanza es asumir con la mano de Dios y la inteligencia de los hombres, pues buscando caminos de solución para todas estas cosas. Y tengo que decir que hay en este aspecto tanto se ha ganado mucho en sensibilidad social. Los políticos tan denostados, pues yo he tenido ocasión, como es lógico, de estar aquí, pues conviviendo, por así decirlo, ¿no? La cantidad de obras que se hacen en favor de los demás. Yo me he visitado los barrios de Sevilla con los distintos alcaldes, yo no me meto en colores, eres servidor del pueblo igual que yo, y cada uno en su esfera, y los pobres pues no son tuyos ni míos, son de Dios, y entre los dos les tenemos que cuidar, me refiero con nuestras instituciones y todo más, mucha sensibilidad. Y desde el punto de vista de la Iglesia, creo que en pocas etapas de la historia hay una sensibilidad y un despliegue de actividades para ayudar a los demás, de todo tipo. Bueno, pues estaríamos seguramente horas y solo me queda desearle todo lo mejor en esta etapa imparable de don Carlos. Pero ¿cómo terminamos esta entrevista? Pues es que aprendí una gran lección, una gran lección. Yo tenía programado pues mi jubilación, pero hasta el detalle, levantarme hasta ahora, en fin, absolutamente todo, porque tenía el recuerdo de alguna persona que después de estar casi desde niño trabajando, pues todo el día, ¿no? Y cuando se jubiló, pues le causó aquello una impresión, ¿y qué hago yo todo el día? ¿Y para qué me voy a levantar? Y bueno, poco a poco después fue recobrando, y dije, a mí no me pasa esto. Desde el primer día de la jubilación, bueno, salgo de la catedral y me voy al despacho. Y busco unos libros de filosofía y empiezo a repasar. Porque mi idea era escribir pues un libro de contenido filosófico y todo lo demás. Y claro, aunque era mi especialidad, lo tenía, pues se olvidó desde hacía 40 y tantos años, había que actualizarse y todo lo demás. Y en esto suena el teléfono pues, de un arzobispo, bueno, enhorabuena y tal. Oye, pero no te olvides que este año quiero que des los ejercicios espirituales a los sacerdotes de esta diócesis. Después, pues llama, pues qué sé yo, que quieres que dé una conferencia en tal sitio. Y me convencí que entonces, que ya no tenía unas obligaciones, diríamos, fijas. Lo que tenía que hacer era responder a que los demás quisieran de mí. Y no pudo Dios iluminarme mejor. Ahora es cuando podía estar al servicio de los demás. Ni cosas grandes ni cosas chicas, sino aquello que necesiten de mí. Y yo creo que la manera de conservar la paz, yo no sé si decir lo más cómodo, así no tienes que presentar, te lo dan todo hecho. Muchísimas gracias, don Carlos, por compartir con nosotros su tiempo, su día a día, pero sobre todo su vida con nosotros. Como siempre, un gran privilegio. A su disposición, Susana.